hay que decirlo, dentro de la información que nosotros tenemos en la revista de qué tanto se leen las publicaciones de la revista, las reseñas son muy leídas. O sea, dada que hoy la revista puede ser tan fácilmente accesible, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, uno ve que el número de visitas a las reseñas suele ser muy alto, porque hay mucha gente interesada en que le indiquen a ver si vale la pena buscar el libro o no. De tal manera que ese es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Las reseñas tienen un objetivo básico, que es comunicar, informar sobre un libro, generalmente, a la persona que lo quiera leer. Ahora bien, si ustedes miran en la página de la revista Ideas y Valores, el link que se les indica a las personas que quieren colaborar, a los posibles autores de artículos o que quieran mandar artículos a la revista o que quieran mandar también reseñas, ustedes verán ahí aparte dedicado a las reseñas, y ahí se dice que las reseñas nosotros las calificamos digamos, de manera muy general. O sea, nosotros distinguimos 3 clases de reseñas. A veces hay mezclas y esas divisiones siempre son muy flexibles, pero diría yo que uno podría distinguir 3 clases generales de reseñas, por lo menos en caso de filosofía. Unas reseñas mínimas simplemente informan sobre el libro, le informan al lector qué puede esperar del libro, cómo está organizado el libro, qué contenido tiene, qué método usa, etcétera. Una información básica. Un modelo minimalista, ya excesivamente minimalista, de una reseña descriptiva sería la que escribió Hegel cuando publicó la Fenomenología, que escribió menos de una página resumiendo rápidamente qué era la fenomenología, informando que acababa de salir. Eso sería un modelo minimal, pero ya no sería una reseña, es demasiado resumido. De tal manera que una reseña debe tener la información básica que necesita el lector para poder saber si el libro le interesa o no. Pero se puede dar un paso más, y se debería dar un paso más. O sea, no se debería uno contentar, cuando escribe una reseña, no se debería uno contentar simplemente con dar la información básica, sino que uno puede entrar a analizar un poco el libro, digamos, a fijarse en la novedad que pueda tener, o la metodología que tiene, o la forma como maneja el tema, o las discusiones que plantea, o las osadías que tiene y o las limitaciones que tiene, o a veces hasta las mismas fallas editoriales o aciertos editoriales, si el libro está cuidadosamente publicado o está mal publicado. En fin, dar una información adicional más sobre el contenido. Eso sería una reseña mejor, porque es una reseña más analítica, le informa más al posible lector a qué se puede ver enfrentado si es que le interesa el libro. Y hay un tercer nivel que sería, digamos, el más desarrollado, y yo diría que ahí el ejemplo para mí, digamos, tradicional, es la reseña que hizo Fichte sobre el libro de Schulze llamado El Enesidemo. Ahora les explico por qué. Pero esta es una reseña que ya no se contenta solamente con informar al lector sobre el libro, ni tampoco se contenta con darle una explicación más detallada sobre el método, sobre los contenidos, sobre las limitaciones, sobre los alcances, sino que entra realmente a un debate con el libro. O sea, para eso ya se necesita manejarse muy bien en el tema, ser una persona que conozca muy bien el tema y pueda evaluar si el libro realmente es novedoso o simplemente es una recopilación de cosas ya sabidas, o si el método es inadecuado, o es algo que ya ha sido superado, o es algo que es novedoso e interesante y que abre nuevos horizontes y que plantea dificultades, y uno puede entrar a discutir con el autor del libro para plantear realmente un debate sobre el libro, que es el caso que yo les digo con el
la reseña del Enesi Demo de Fichte. Recordemos rápidamente cómo fue la historia. Fichte venía muy preocupado con el problema de la libertad en sus estudios de filosofía cuando se graduó, y él comenzó a sentir que ese problema como que no tenía solución y no veía entre sus colegas, dice él en alguna carta, que no le encontraba salida al problema de la libertad humana, si el ser humano es realmente libre o no. Eso le preocupaba mucho. Y por una serie de casualidades que no vamos a detallar aquí, tomó la crítica de la razón pura, la leyó para preparar unas clases que debía dar, y quedó fascinado con Kant. Le pareció que Kant le resolvía el problema, que Kant era la solución, que Kant era realmente algo novedoso. Estaba tan entusiasmado que se fue hasta Königsberg a oír a Kant, a oírle sus clases. Y estando en ese entusiasmo con Kant y convencido de que Kant le había abierto nuevos horizontes y que era realmente una novedad filosófica que le solucionaba y le respondía a sus angustias y sus problemas sobre la libertad, aparece el libro de Schulze, del Enesi Demo. Enesi Demo es el nombre de un escéptico griego, y lo toma ahí para armar un diálogo en que Schulze viene a decir, mire, Kant lo único que ha hecho es lo que dijo Hume, para decirlo en pocas palabras. O sea, Kant no tiene ninguna novedad. Eso es una especie de Hume enredado, si quiere, un Hume alemán. Pero eso es Hume, eso no es más que Hume. Y eso le causó a Fichte un desconcierto muy grande, porque vio que los argumentos que presentaba Schulze eran realmente dignos de tener en cuenta. Y entonces escribe la reseña del Enesi Demo, que es un enfrentamiento, digamos, para reconocerle a Schulze sus aportes y también para buscarle su límite, en la cual él comienza a esbozar su propio sistema de filosofía. Esa sería una reseña, digamos, de muy alto nivel, de alguien que está muy involucrado en el tema y que entra a discutir directamente con el autor y armar toda un debate muy enriquecedor, porque al fin y al cabo la filosofía siempre ha crecido y siempre ha vivido de los debates. O sea, es los debates lo que hacen crecer la filosofía. Y esa sería una reseña, digamos, más ideal. Pero también una reseña de segundo nivel, una reseña analítica, puede ser buena. Ahora, cuando uno hace una reseña no significa necesariamente que el libro le haya gustado, que uno esté de acuerdo con el libro. Yo hice una reseña que ustedes pueden ver en Ideas y Valores, en el número 137 de agosto del 2008, una reseña sobre un libro, una traducción que hicieron del libro de Nancy, un filósofo francés, que el libro se llama Ego Sum, yo soy, y en la traducción a mí me pareció horrible, tan horrible que yo digo en la reseña que voy a hacer una reseña sobre un libro que no leí, lo cual es bien extraño que uno haga una reseña sobre un libro que no ha leído, pero digo que lo hago porque me pareció tan horrible la traducción que vale la pena señalarlo y decirle a la editorial, que era nada menos que Anthropos, que tenga cuidado con las ediciones que publica. De tal manera que no se trata de que el libro le haya gustado a uno, puede ser que no le haya gustado, porque parte del trabajo que se hace en las revistas y que hace que las revistas sean, como quien dice, el lugar de encuentro de la comunidad académica, es precisamente lo que yo llamo ejercer un control de calidad sobre la producción filosófica. O sea, las revistas deben ser uno de los lugares o uno de los espacios donde la comunidad académica reconozca a los que han hecho bien, critique a los que lo han hecho mal, le abre horizontes a los que están buscando, pero es la comunidad académica la que debería realmente conceder méritos y criticar la producción filosófica. Uno de los problemas que hemos tenido en Colombia es que, como nos leemos poco entre nosotros, hay muy poca crítica. Aquí se escribe filosofía, como digo yo, muy impunemente. O sea, uno escribe filosofía y nadie dice nada. De pronto algún amigo le dice a uno que bueno, lo felicita y todo, pero eso no debería ser así. Hay un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, pero se podían traer muchísimo más. Recuerdo un colega francés que estuvo por aquí, yo tuve ocasión de traducirle un libro al español,
y me contaba que cuando publicó el libro en Francia, en menos de 6 meses, tenía más de 20 o 25 comentarios críticos al libro en francés. Inmediatamente sale un libro, inmediatamente la comunidad sale y lo analiza, lo critica, lo rechaza, lo defiende, lo alaba. O sea, es una comunidad viva, es una comunidad que siente que se produjo un libro, inmediatamente salga. Aquí tenemos un caso que para mí también es paradigmático, de caso totalmente contrario. Cuando Antanas Mockus terminó sus estudios de filosofía, después de haber hecho sus estudios de matemáticas, sus estudios de filosofía en la Universidad Nacional, elaboró una tesis que es muy buena, muy interesante, sobre Heidegger y Descartes y el problema de la modernidad, una tesis que hubiera podido ser doctorado en cualquier parte del mundo. Ese libro salió y nadie comentó absolutamente nada. Ese libro, nadie dijo, esta boca es mía. Eso muestra una comunidad académica muy débil, muy pobre, que no reacciona ante un caso de esos. Yo les decía a los estudiantes en alguna ocasión, uno entiende por qué Mockus, después de haber publicado ese libro que le costó varios años de trabajo y que no recibió ningún feedback, como dice, ninguna reacción positiva ni negativa, nada, pues prefirió irse a pelear con los concejales de Bogotá, que no, en una academia que no tenía nada que decir después de lo que había hecho, ¿no? Digo, mejor pelear con los concejales de Bogotá, que por lo menos lo insultan a uno, pero lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces, es cuestión de... Las revistas deben ser eso, debe ser el lugar de encuentro de la comunidad. Y las reseñas tienen esa función especial de reconocer a los libros, de criticar a los libros, de analizar los libros, de hacerlos, difundir los libros, de tal manera que en ese sentido es importante que hagamos reseñas. Nosotros tenemos en este momento, es una cosa más bien anecdótica, un pequeño problema en Ideas y Valores. Nosotros quisiéramos publicar más reseñas. No hemos publicado todas las reseñas que quisiéramos, porque tenemos represadas muchas reseñas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de otra índole, y es que cuando nosotros publicamos reseñas en los medios internacionales donde nos evalúan y por los cuales nos evalúa Conciencia, de una manera que es bastante criticable, pero en esos medios cuentan como artículos todo lo que uno publica, de tal manera que todas las reseñas aparecen como artículos. Entonces, como si nosotros hubiéramos publicado 20 artículos y resulta que eso lo confrontan con el número de citas, y si nos citan 5 veces, pero hemos publicado 20 artículos, no es lo mismo que si nos citan 5 veces y hemos publicado 8 artículos. Entonces nos perjudica, nos está perjudicando en ese sentido la publicación de reseñas. Esperamos resolver ese problema. Yo creo que ese problema se debe poder resolver. Estamos en eso, pero la idea sería que publicaran mucho más reseñas en la revista. Y no solamente de libros publicados en Colombia, pero a mí me gustaría que en la mayor parte de los libros de filosofía que se publican en Colombia fueran objeto de una reseña en la revista. Se dijera qué tan buenos son, qué tan interesantes son, qué tan novedosos son, qué tan sólida es la argumentación, qué tan bien presentado está el tema. De tal manera que la reseña debe ser una cosa, digamos, debe ser un elemento muy importante para las revistas, y en el cual ustedes como estudiantes pueden participar y hacer sus primeros ensayos de escritura en una revista. ¿Cómo se hace una reseña? La mejor manera de aprender a hacer reseñas es leer reseñas. Es decir, si ustedes pueden ir a la página de Ideas y Valores, yo traigo esa cita porque es la revista pues, que yo manejo, pero cualquiera de las revistas nuestras o internacionales, ustedes pueden ir a la sección de reseñas. Nosotros en la página de la revista Ideas y Valores tenemos un link directo a las reseñas. Ustedes entran ahí en la página, ven, cuenta en la mano izquierda reseña, pican ahí y tienen todas las reseñas que han salido en la revista. Bueno, la mejor manera de aprender a hacer reseñas es leyendo reseñas. Ahí pueden ustedes escoger los temas que les interesen y leer esas reseñas. No todas que son modelos.
yo no estoy diciendo que todo lo que publiquemos nosotros en Idea de Valores son modelos de reseña. Hay reseñas muy buenas, hay reseñas buenas, hay otras no tan buenas, y hay algunas que uno se arrepiente de haberlas publicado. Pero hay de todo. Pero ahí es donde uno aprende a hacer reseñas. O sea, si ustedes quieren ejercitarse en reseña, vayan allá a esta página y escojan los temas, los libros que les interese y lean reseñas, lean diversas reseñas. Hay unas más largas, hay otras más cortas, hay unas más resumidas, hay unas muy laudatorias, hay otras más críticas, en fin. Pero ahí ven ustedes cómo se hace una reseña. Y ya, digamos, formalmente hablando, pues lo primero que hay que dar en una reseña es los datos básicos del libro que uno va a reseñar. Por supuesto, el nombre del autor, el título del libro. Si es una traducción, hay que poner el traductor del libro, quién fue el traductor del libro, la ciudad donde ha sido publicado, la editorial donde fue publicado, y se acostumbra, y es bueno, dar el número de páginas que tiene el libro. Eso lo orienta también al lector, que puede ser un libro muy voluminoso, o un libro menos voluminoso, o un pequeño libro. A veces hay pequeños libros muy buenos que vale la pena también reseñar. De tal manera que es bueno dar el número de páginas también. Y a mí me parece, aunque no lo hemos estado dando en Ideas y Valores, pero se podría pensar en que se diera el ISBN. El ISBN es el número que tiene cada libro, que es como la cédula de cada libro. El International System of Book Notations es digamos, el número que le dan a cada libro que se publica internacionalmente. Eso tiene unos números del país, del tema, etcétera. Pero cualquier libro que ustedes abran, cualquier libro serio que ustedes abran, van a encontrar que tiene un ISBN, de manera que podría ser bueno también dar el ISBN. Nosotros en la revista, para las reseñas, por supuesto, no las sometemos a evaluación de pares. Eso no tiene sentido. Eso es una cosa para los artículos. Los artículos sí deben pasar por la evaluación de pares, es pasar un filtro muy estricto. En la revista no hacemos evaluación de pares para las reseñas, solamente que exigimos mínimo dos cosas. Primero, que esté bien redactada, o sea, que esté bien escrita, que esté correctamente escrita. Y segundo, que no ofenda a nadie, o sea, que no se trata de ofender a ninguna persona. Pero puede ser crítico o laudatorio, como no me parezca. Y yo en eso, digamos, la política que hemos seguido en la revista es ser bastante tolerantes. O sea, hay reseñas que de pronto a mí personalmente no me gustan, pero eso no es una razón para no publicarlas, porque hay que dar libertad de expresión también. O sea, más aún, si la persona que ha escrito el libro siente que la reseña ha sido injusta, tiene derecho a escribir a la revista, y tenemos un espacio en la revista para debates, para diálogos, donde los autores, si se molestan porque consideran que la reseña ha sido injusta, tienen derecho a defenderse. De tal manera que somos muy amplios en la revista. Es difícil que rechacemos una reseña, a no ser cuando esté mal escrita. Entonces le pedimos que corrija la redacción, o cuando es articulado, las argumentaciones no funcionan. Pero generalmente en la revista somos amplios, y es un criterio, digamos, de tolerancia amplia para las reseñas, de tal manera que ustedes pueden escribir con bastante tranquilidad, que si lo hacen bien, se les pueden publicar las reseñas. Por otra parte, quiero aprovechar esta ocasión para señalar que en la revista Ideas y Valores, además de el espacio para las reseñas, tenemos otros dos espacios que vale la pena también tener en cuenta, porque son bastante leídos y porque a mí me parece muy importante. Primero, ¿cuál es el objetivo de esos espacios? Tengamos en cuenta que nosotros, los que escribimos y pensamos y vivimos en habla española, en el área de filosofía, tenemos un problema complejo, nada fácil. Y es que la filosofía
se ha venido haciendo, hablemos así, se ha venido trabajando de una manera más profesional, más técnica, como quien dice, en francés, en inglés y en alemán. Eso es un hecho que nosotros no podemos negar. O sea, los franceses, o los de habla francesa, o el ámbito de habla inglesa, o el ámbito de habla alemana, inclusive algo los italianos. Pero yo creo que esas son las tres lenguas donde se ha hecho una filosofía mucho más sólida, como se hizo antiguamente en latín. Ahora se hacen estas tres idiomas. Eso hace que nuestros filósofos se vean obligados a estar leyendo el francés, en alemán o en inglés si pueden, pero digamos la mayor parte del tiempo lo tienen que dedicar para estar al día a leer autores en esos idiomas y les queda poco tiempo y pocas ganas de leer en español. Además de que nosotros bien sabemos, cargamos con un lastre muy antiguo de una cierta, digamos, de una cierta minusvaloración que tenemos nosotros. Consideramos que en español no se hace cosas no tan serias y que no se hace cosas tan sólidas. Yo creo que eso hay que irlo cambiando. Yo creo que en los últimos años, y yo lo puedo decir ya porque por la edad que tengo, puedo hablar de últimos años y de años anteriores. Entonces, yo creo que en los últimos años, hablemos por ejemplo de este siglo, el siglo XXI, ha habido en el ámbito de habla hispana un innegable crecimiento y consolidación de la reflexión filosófica. O sea, hay gente muy buena produciendo en español en las revistas de habla hispana, produciendo cosas muy buenas y muy serias. De tal manera que tenemos que comenzar a valorarnos nosotros mismos. Así cuando ustedes vayan a hacer una investigación, no vayan solamente a ver qué hay en inglés o qué hay en francés o qué hay en alemán. Fíjense qué hay en español y verán que van a encontrar cosas bastante, muy interesantes. Gente que está trabajando muy en serio y que tiene una buena tradición. De tal manera que eso lo tenemos que fomentar. O sea, tenemos que quitarnos de encima ese prejuicio de que nosotros en español no producimos. Pero el hecho es que nosotros nos leemos poco. Y una demostración muy sencilla de hacer, yo la hice hace unos meses, cogí la revista Ideas y Valores nomás, y me leí, y cogí los últimos 2 años, y miré todos los artículos que se han publicado, fijándome en la bibliografía que dan los artículos al final del texto, para ver cuánta bibliografía de esa tenía origen en español. Y era mínima. O sea, el porcentaje, ya no me acuerdo cuánto era, pero era muy, muy bajo. Era como menos del 1% de los libros o artículos que el original esté en español y que hayan sido citados en esos artículos. O sea, nosotros nos citamos muy poco. La revista Ideas y Valores, que hoy tiene una gran visibilidad. Si nosotros miramos las bases de datos y las visitas que le hacen a la revista, pues son muy grandes y está todo el mundo, hasta tenemos visitas hasta en China, por ejemplo. Por ahí debe haber algún chino que sabe español y mira la revista. Pero nos están visitando mucho y se nota que nos están leyendo bastante, pero todavía nos citan muy poco. Nos citamos muy poco. Eso lo tenemos que corregir. Y para eso es que nosotros para ayudar en eso, pero para tratar de corregir eso, es que hemos abierto esos 2 espacios, además de las reseñas, también los diálogos y los debates. ¿Qué son los diálogos? En los diálogos nosotros lo que hemos hecho es invitar a los estudiantes y también profesores a que si han leído o les interesa leer un artículo que haya aparecido en alguna revista de habla hispana o portuguesa, también podemos leer portugués, no es tan difícil con un diccionario en la mano. Si alguien ha leído un artículo que le ha interesado o que le ha molestado, que no le ha gustado, pues le puede hacer un pequeño comentario, 1, 2, 3 páginas, ¿no? Sin ser más, y sin mucha parafernalia de cita ni nada, sino sencillamente un comentario al artículo diciendo que el artículo es muy bueno, por qué le pareció muy interesante, por qué el artículo le pareció muy malo, o por qué tiene cosas buenas y tiene malas, en fin.
Ustedes pueden ver ahí en diálogos, también hay una sección de diálogos, ustedes pueden ahí ver cantidades de diálogos. Ese es otro sitio donde nosotros hemos tratado de fomentar la lectura y el diálogo entre los escritores de habla hispana. Y en ese mismo sentido, en este momento estamos tratando de organizar una red de revistas de filosofía en Colombia. Es una idea que ya ha tenido hace muchos años, pero no fraguó, y ahora la retomaron los directores de la revista Eidos de la Universidad del Norte, que tiene una revista filosófica muy buena, que tiene muy buen reconocimiento, Eidos, y ellos han propuesto en estos días hacer unas reuniones y estamos tratando de organizar de una manera informal una red de revistas filosóficas colombianas, y una de las propuestas que se han hecho y que creo que vale la pena es fomentar estos diálogos y tratar de que dialoguemos entre las revistas nuestras. O sea, que si a alguien le interesa Heidegger o le interesa Platón o le interesa la filosofía cognitiva o le interesa la estética y encuentren alguna de las revistas colombianas, que son varias, hay por lo menos 8 o 10 revistas buenas en filosofía solamente, hay por lo menos 8 o 10 revistas buenas en filosofía en Colombia. Si alguien encuentra un artículo que le llama la atención, repito, porque es muy bueno, o porque es malo, o porque es deficiente, o porque es insuficiente, o porque no está de acuerdo con él, o porque le parece que dice algo que él hubiera querido decir, le hace un pequeño comentario y se publica en esa sección de diálogos, que me parece que es una manera muy interesante. Se le hace saber al autor que salió el diálogo y algunos han hasta respondido a los comentarios que se le han hecho. Y hay por último una tercera línea, un tercer espacio en la revista, que es debates. Eso comenzó porque en el departamento de filosofía de la universidad se comenzaron a hacer unos debates, no sé si han continuado, no he oído que haya continuado, pero hace unos 2 años, creo, 2 o 3, organizaron unos debates al interior del departamento. Entonces yo propuse que nos hiciera llegar el material de esos debates para publicarlos en la revista, y abrimos una sección de debates. Ahí se han publicado otros debates y ahí está abierto un espacio también, pero ya sería para debatir, o sea, para si algo a uno le parece que no está bien, que así no es las cosas, o que se puede hacer mejor, ahí puede uno entrar a discutir, y eso también es un espacio que ustedes pueden visitar en la revista y ver, digamos, cómo ha funcionado eso de debates. Lo que me parece más importante, y es una cosa que yo quisiera dejarles a ustedes como estudiantes, es que la filosofía a la larga no se puede configurar, consolidar realmente si no hay una comunidad académica. O sea, nosotros hemos vivido hasta ahora muy aislados unos de otros. Ya se han comenzado a formar el desarrollo de la filosofía, se muestra entre otras cosas porque ha comenzado a haber más diálogo, con más conocimiento mutuo, ha habido congresos, etcétera, que comienzan a intercambiarse y a formarse los grupos de intereses, etcétera. Eso es fundamental. Hay que consolidar comunidades. La filosofía se ha hecho siempre en diálogo, en discusión, en debate, en controversia, en crítica, en reconocimiento, en evaluación. Eso es fundamental. Y si ustedes quieren ser profesionales de la filosofía, tienen que preocuparse por la conformación de esas comunidades académicas. Y en el caso concreto, nuestra comunidad académica de habla hispana, que tenemos una ventaja que no hemos sabido aprovechar, ahora le estamos aprovechando un poco más, y sobre todo gracias a los medios de comunicación que tenemos hoy, y es la unidad de idioma. O sea, pensar que desde la Patagonia hasta el norte de México se habla en un español y que nos entendemos todos, y que se habla también en España. Entonces, tenemos una comunidad académica muy grande, pero que no se ha reconocido a sí misma suficientemente. Uno a veces, exagerando un poco, por supuesto, pero uno a veces, cuando lee los artículos de la revista, por ejemplo, de los que publicamos Sin Ideas y Valores, uno tiene la impresión de que son escritores que están discutiendo con autores europeos o norteamericanos,
que nunca los van a tener en cuenta. Entonces hablan de Heidegger, de Habermas, de Derrida, de Foucault, y esos señores nunca se van a preocupar por lo que nosotros les decimos. Pero no hablamos entre nosotros. Ahora, nosotros podemos hablar entre nosotros de Foucault, claro, y de Heidegger y de Platón, pero entre nosotros también. Pero si no nos conocemos, ¿cómo vamos a poder interactuar? Entonces, hay que hacer un esfuerzo por leernos y tenernos en cuenta. O sea, en la medida en que ustedes, cuando vayan a hacer una investigación o un trabajo, se tomen hoy tenemos fácilmente, ustedes entran a Redalí o a Cielo y ahí encuentran todas las revistas de habla hispana con todos los artículos y cualquier tema. Entren a Redalí, por ejemplo, y pongan un tema que les interese. Puede ser feminismo, puede ser biología, puede ser estética, puede ser Merleau-Ponty, y verá que pican y les sale una cantidad de artículos sobre el tema. Y no todos son buenos, en ninguna parte todos son buenos, pero hay unos mejores que otros y seguramente hay algunos muy buenos. De tal manera que tenemos que fomentar, y es una cosa que ustedes deberían fomentar para su futuro profesional, la conformación de comunidades académicas. Y para eso las revistas son fundamentales. Pero tenemos que comenzar por conocernos, porque incluso algunos estudiantes, y yo diría incluso algunos colegas, poco conocen ni siquiera nuestra propia revista. O sea, eso es una lástima. Yo lo digo de una manera un poco exagerada, sin duda, y caricaturesca. Pero yo digo que la revista Ideas y Valores tiene internacionalmente una gran acogida, un gran reconocimiento internacionalmente. Eso no se puede negar hoy. En América Latina la conocen muy bien, y tanto que nos escriben artículos de todas partes, de Argentina, Chile, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, nos llegan artículos porque nos conocen, o sea, somos bien conocidos en América Latina. En Colombia se nos respeta, se considera que hoy tal vez sea la mejor revista o ciertamente una de las mejores revistas de filosofía que hay en Colombia. En la universidad se nos reconoce también, se nos respeta, se considera que hemos tenido un buen desempeño entre las revistas, por ejemplo, de la facultad, incluso de la universidad. Considera que es una de las revistas que ha tenido más impacto, por así decirlo. En el departamento se nos conoce muy poco. O sea, uno va bajando, como quien dice, y como que a medida que se acerca más al centro, hay menos conocimiento. Usted tiene que visitar la revista, ver qué está publicando y reaccionar. Si logramos que se conforme la red, sería muy interesante, por ejemplo, que si ustedes leen un artículo en la revista nuestra y les gusta o no les gusta, o les gusta en parte y en parte no les gusta, pues que escriban algo y lo manden a una de las revistas de la red, a Eidos, a Estudios de Filosofía en Medellín, a Praxis Filosófica en Cali, a Universidad Filosófica aquí en Bogotá. En fin, hay varias revistas. La UIS tiene una revista también de filosofía. La Universidad de Caldas tiene una muy buena revista que tiene muy buen reconocimiento, discusiones filosóficas. Hay muchas revistas en Colombia que vale la pena estarlas hojeando y mirando qué está saliendo últimamente y participar en esas discusiones. Y si logramos que la red, digamos que en diversas revistas de la red se abran esos espacios, pues sería muy bueno que aprovecháramos para dialogar entre nosotros, entre nuestra revista. Bueno, esto era lo que yo tenía preparado para decirles hoy sobre las reseñas. La idea sería hoy hablar, digamos, en general sobre las reseñas. Ahora oiremos comentarios de Sebastián. Primero entiendo que va a hablar primero Sebastián, luego va a hablar alguien de Saga, no sé quién va a hablar. Y luego le haríamos la palabra a ustedes para que hablen. Y después en la segunda reunión ya hablaremos más concreto digamos, va a haber una exposición de alguien de Saga sobre la cuestión de las reseñas, y la idea es que ustedes vayan pensando en elaborar una reseña, mirando las reseñas que existen, elaborar una reseña sobre algún libro que les interese, un libro que sea reciente,
sea, no debe ser un libro pues del siglo pasado, sino un siglo de los últimos años, un libro interesante, nuevo, si es posible que haya salido de Colombia, pero si no puede ser también de fuera, pero que les parece interesante darlo a conocer, o criticarlo, o evaluarlo, y que cada uno de ustedes elaborara o tratara de elaborar una reseña, de tal manera que en la última sección entraríamos a discutir esas reseñas y ver, digamos, sacar de este encuentro, de este taller de redacción, algunos frutos, algunos resultados, ejercicios de ustedes en ese sentido. Bueno, eso era lo que yo tenía que decir hoy. De tal manera que pasamos la palabra de pronto a Sebastián y luego abriríamos para que cada quien que quiera hablar pueda participar. Muchas gracias. Listo. Buenas tardes a todos. Por si no me conocen, yo soy Sebastián Pineda y soy uno de los 2 asistentes editoriales de Ideas y Valores. En eso trabajo con el profesor Jorge Aurelio. Pues la verdad, profe, yo no estoy seguro. Yo quería agregar fundamentalmente aquello que usted ya mencionó sobre los diálogos. Me parece que es importante que los estudiantes de pregrado en filosofía, tanto de la Universidad Nacional como de otros departamentos, conozcan que es una posibilidad escribir en Ideas y Valores. Porque, digamos, normalmente, en teoría también podrían publicar una reseña, pero normalmente la sección de reseñas está dominada por profesores de distintas universidades colombianas y de hispanohablantes que tienen manejos especializados de los temas. En los diálogos, en cambio, si bien publican profesores, también la idea es que fundamentalmente sean los estudiantes de pregrado de distintos departamentos que comenten artículos de los que se han publicado en las revistas del ámbito hispanohablante. Entonces, pues yo no sé, realmente no sabría qué más agregar bajo ese orden de ideas, sino simplemente quería reiterarles la invitación a participar también en nuestra revista con eso. Creo que el trabajo de la elaboración de un diálogo es bastante similar al de una reseña. La diferencia fundamental vendría siendo simplemente que no se comenta un libro, sino que se comenta un artículo. Pero bueno, yo creo que más bien podríamos dar la palabra por si tienen alguna duda puntual. Me parece que la exposición que hizo el profesor Jorge Aurelio fue muy exhaustiva, estuvo bastante completa. De pronto, si la gente tiene preguntas, ahí podemos empezar a mirar cómo responderlas. A propósito de lo que acabas de decir, sí, es importante tener en cuenta que escribir una reseña es más exigente que escribir un diálogo. ¿Por qué? Porque escribir una reseña es evaluar un libro y se necesita realmente tener un buen conocimiento y un manejo del libro. O sea, necesita que realmente se haya leído el libro con mucho cuidado y se hayan tomado notas y se haya, digamos, se conozca la materia. En cambio, un diálogo es sobre un artículo que pues, es más fácil que leer de un libro y en ese sentido, digamos, es más fácil para los estudiantes participar en los diálogos que en las reseñas. Pero quien se anime a hacer una reseña y que considere que está en capacidad, está bien que lo haga, pero que sepa que es un ejercicio que le exige una lectura cuidadosa del libro y una redacción más exigente. Wendy, ¿tiene Sí, más preguntas? Sí. Sí, qué pena, es que hay como ruido en el fondo, pero espero que me escuchen. Sí, mi duda es porque cuando el profesor Jorge Aurelio decía que Colciencias, digamos, como que incluía la sección de reseñas como si fuera un artículo. Entonces, mi pregunta es, ¿las reseñas no suelen ser citadas? Porque, o sea, el profesor dice que al incluir hartas reseñas, entonces como que se pierde la oportunidad de que hayan más citaciones debido a, pues, al número de artículos, o sea, sí como la proporción. Pero entonces, ¿es común que se citen reseñas? Sí, esa sería como mi pregunta por el momento. Gracias. Pues mira, no es común que se estén citando reseñas, a no ser reseñas muy famosas o muy profundas, donde haya realmente una gran discusión, porque simplemente la reseña lo que hace es informar sobre un libro, criticarlo o alabarlo, pero digamos, más bien las discusiones se harían sobre el libro que sobre la reseña. De tal manera que no es común que se citen las reseñas, aunque, como decía, sí es muy común que se las lea y que se las lea con mucho interés. Son muy leídas, pero son muy poco citadas. Y ese es el problema que tenía la reseña, que si nosotros
nos la cuenta como artículo, como si artículos publicados, pues nos perjudica a la hora de la evaluación de la revista. Ese es el problema que tenemos. Estamos tratando de ver cómo podemos evitar que suceda, porque nos parece que no tiene mucho sentido ni es justo que al evaluar una revista se consideren las reseñas, por ejemplo, como artículos, porque eso es completamente diferente, pero eso habrá que ver cómo lo resolvemos. Pero ciertamente las reseñas no se suelen citar, sino muy esporádicamente. En un artículo es difícil que alguien cite una reseña. Sí, gracias por la respuesta. Es que también, cuando usted lo pone así, también puede que sea injusto para las revistas, pero también es como ventajoso, digamos, para nosotros los que, por ejemplo, publicamos, porque, digamos, entonces no tendríamos que esforzarnos en hacer un artículo, si con una reseña de 3 páginas vamos a tener el mismo reconocimiento que en una investigación de 20 o más páginas. En ese caso, sí, no sería, eso no sucede. O sea, la situación en torno a la clasificación de las reseñas en Colciencias es la siguiente. Colciencias a nosotros nos mide con base en una base de datos muy particular, que es la de Simago. Y ellos tienen un ranking, una clasificación, que es el Simago Journal Ranking. Para hacer el cálculo del puntaje que uno le asigna a Simago, ellos tienen en cuenta, ellos hacen una fracción. Arriba es el total de citas de un año, dividido en el total de artículos publicados, de textos publicados en un periodo de años. Creo que, o sea, no es del todo, lo que sucede no es tanto que Simago nos cuente las reseñas como artículos, sino más bien que ellos utilizan como denominador todos los textos publicados por la revista indistintamente. Entonces sucede lo que dice el profesor Jorge Aurelio. Naturalmente la mayor parte de las citas provienen de los artículos, que son pues los que son utilizados al fin y al cabo para las investigaciones, y las reseñas, que son bastantes las que publicamos, no son citadas comúnmente. Entonces, por eso, digamos, salimos desfavorecidos en el puntaje, pues desfavorecidos entre comillas, porque igual nuestro rendimiento es bastante bueno, pero no nos favorece tanto como pudiéramos estar, porque tienen en cuenta las reseñas para el cálculo de citas, del puntaje de citas. Y ese puntaje es el que utiliza Colciencias para dividir las revistas de filosofía y de todas las áreas en Colombia en distintos cuartiles. Sin embargo, una cosa es eso, que es una clasificación que se le hace a las revistas, y otra muy distinta es el puntaje, por ejemplo, que Colciencias hace a la hora de evaluar los textos publicados por un autor. Yo no sé si usted está familiarizada de pronto con el CBLAC. Colciencias tiene un sistema, como una hoja de vida en la que uno registra lo que ha publicado, y ahí sí se puede hacer la distinción entre si el texto es una reseña, un artículo o lo que sea, y ellos creo que valoran distinto, le dan un puntaje a uno distinto según el tipo de texto que sea. Entonces, para resumir y responder rápidamente la pregunta, no porque las reseñas tengan un impacto en la clasificación de nuestra revista y de todas las revistas, eso quiere decir que van a tener el mismo impacto para los autores individuales. Para un autor, una reseña es una reseña y eso no puede cambiar. Nunca ninguna clasificación le va a valorar a un autor una reseña como si fuera un artículo. Listo, sí. Muchas gracias. Qué pena, profesor, ¿qué iba a decir? No, cuando uno presenta la hoja de vida, por ejemplo, uno tiene que distinguir entre las reseñas y los artículos, porque no van a decir que usted está engañando. O sea, si uno mezcla artículos y reseñas, dice, no, eso se están mezclando peras y manzanas. Eso no es así. Una cosa es un artículo en una revista indexada y otra cosa es una reseña, por más de que salga en una revista indexada, pero una reseña es una reseña y nunca será un artículo. Eso queda claro. Vale, muchas gracias, Sebastián y profesor. Ay, no, me dañaron mis planes, pero gracias. Está bien, la realidad. Pues, mientras tanto, si salen más preguntas, yo tenía un par. Pues la primera es, usualmente las revistas académicas manejan las reseñas distinto, no solo en el sentido de que no hacen evaluación de pares, sino también porque muchas veces no hacen una convocatoria abierta, sino que ellos eligen los libros y tienen como una base de datos de profesores o expertos en el tema que ellos buscan y les envían el libro y les dicen, ven, queremos publicar una reseña de este libro, usted la podría hacer. Y entiendo que así funcionan muchas revistas y que lo que uno puede hacer es de pronto postular el libro de uno o el libro de alguien para que se haga reseña, pero usualmente
la revista busca al autor de la reseña. Porque me preguntaba si eso es así en ideas, y si no es así, como cómo manejan eso y por qué deciden hacerlo de esa manera. Mira, a nosotros nos llegan a veces libros que nos ofrecen para que le busquemos un reseñador. No mucho, pero sí nos llegan a veces, ocasionalmente. Más aún, en otros ámbitos, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estuve en Alemania, en la facultad mandaban de las editoriales alemanas de filosofía y teología, mandaban todos los catálogos que iban saliendo, y esos catálogos circulaban entre todos los profesores, y cada profesor señalaba los libros que le interesaban. Decía, este. La condición era que se le mandaban a la editorial, y la editorial mandaba como regalo el libro, pero a condición que le sacara una reseña en la revista. Y el profesor que lo haya marcado se comprometía a hacer una reseña para la revista. Yo recuerdo haber visto la hoja de vida de un antiguo profesor mío y tenía más o menos 255 reseñas. Ya era un profesor de edad, pero tenía 255 reseñas. Eso era normal. Con eso se enriquecía la biblioteca, entre otras cosas, porque esos libros quedaban para la biblioteca de la facultad. Eso lo hacen en algunas partes también. Pero nosotros no estamos utilizando ese medio. A veces buscamos quien haga una reseña cuando nos llega un libro, pero generalmente más bien nos mandan reseñas de libros que están saliendo o que acaban de salir. O a veces también, por ejemplo, cuando sale un libro de la facultad, por ejemplo, del departamento de filosofía, nosotros a veces buscaba a alguien que le haga la reseña, pedirle a alguien que le haga la reseña al libro, porque nos parece que el libro es interesante. Cuando hicimos, por ejemplo, el suplemento que escribieron solamente mujeres, ellas se encargaron de buscar libros y buscar personas que le hicieran la reseña a los libros. De esta manera que también se puede hacer eso, o sea, pero digamos, lo importante es que ustedes sepan que si quieren hacer una reseña, la pueden hacer. Les va a exigir trabajo y dedicación de leer al fondo el libro y poder hacer una reseña significativa. Sí, de acuerdo. Esa práctica que usted menciona, Felipe, todavía a veces, de vez en cuando, nos llegan a nosotros envíos. Nos llega un libro, de hecho, todavía es curioso, todavía llegan incluso las copias físicas a la oficina de la revista y nos dicen, vean, publicamos este libro, queremos saber si les interesa reseñarlo, y si sí, nos lo envían y nosotros buscamos a alguien que lo haga, pero es cada vez menos común. Y en la gran mayoría de los casos, como dice el profesor Jorge Aurelio, lo que sucede es que nos llegan reseñas a nosotros, muchas reseñas, de hecho, de personas que están publicando que están escribiendo sobre los libros recientemente publicados. Nosotros, de hecho, como nos llega un número tan grande de reseñas, intentamos darle prioridad en los tiempos de publicación a las reseñas publicadas sobre libros de filosofía colombianos, para contribuir a eso que el profesor Jorge Aurelio mencionaba ahorita, de consolidar comunidad académica acá en Colombia. Pero sí, sucede, pero es muy poco común. Gracias. Sí, la otra pregunta que tenía, esta es un poco más amplia, un poco más difícil, supongo, pero usualmente en el ámbito académico, pues está muy dominado por disciplinas que tienen investigación empírica, y entonces muchas veces las reseñas en el mundo académico se concentran mucho en el formato de la investigación y el reporte de la investigación, de evaluar la metodología, evaluar los resultados, evaluar el análisis de resultados, la significatividad de la muestra, ese tipo de cosas que son propias como de las disciplinas empíricas. Em, ¿Qué podríamos decir acerca de hacer reseñas en filosofía? Como qué aspectos se sienten como especiales o propios de hacer reseñas en filosofía, que de pronto uno crea que no son como tan marcados o tan importantes en otro tipo de disciplinas? Pues mire, en filosofía también hay diversos métodos de hacer filosofía, eso lo sabemos nosotros. Hay diversas maneras de enfrentar un problema filosófico. Hay diversos estilos de filosofía. Hay unos que se acercan más a la literatura, otros que quieren ser como más estrictos,
más científicos, por así decirlo, hay diversas maneras. Todo eso se puede decir en una reseña, o sea, porque lo importante es informar al lector de qué se va a encontrar cuando lea el libro. Entonces, fijarse en el método, en la manera como se enfrenta al problema, en las fuentes que usa, en la novedad de las ideas que está presentando, todo eso es sumamente importante. De tal manera que no solamente el contenido, sino también la forma es muy importante en la evaluación de un libro. Inclusive la forma tipográfica, es decir, hay a veces que hay que decirle a las editoriales que por favor tengan más cuidado en la edición de un libro, porque entre otras cosas, el libro que yo les hablaba de Antanas Mockus, publicado por la Universidad Nacional de hace muchos años, es un libro muy poco cuidadoso en su publicación. O sea, es un libro que no pasó por manos de un buen corrector de estilo, por ejemplo, para que haberle puesto unas comas y haberle mejorado el estilo. Eso hay que decirlo también, digamos, que el libro está muy bien hecho, que la editorial está, por ejemplo, en ediciones clásicas, por ejemplo, si se editan las obras de Platón o las obras de Heidegger, etcétera, traducciones, señalar, digamos, el aparato bibliográfico que tienen, la metodología, cómo presentan los temas, todas esas cosas se pueden también evaluar en una reseña, ¿no? Listo, gracias, gracias. No sé si alguien tenga, alguno otro de los participantes tenga más preguntas. Ya tenía otra, ay, qué pena. Sí, mi pregunta era, pues como el profesor también decía que, digamos, no hay como una evaluación por pares de las reseñas, sino que más bien los criterios son tener buena reacción y no ofender a nadie. ¿Eso quiere decir que realmente todas las reseñas que se presentan son publicadas o realmente sí suelen ser rechazadas varias que se presentan? Por ejemplo, en el caso de Ideas y Valores, que tengo entendido que tienen actualmente muchas reseñas como en la fila, por decirlo así. O sea, ¿eso quiere decir que sería más fácil? Sí, sería más fácil, digamos, como tener la certeza de que al menos una reseña va a ser publicada a que un artículo sea publicado. Muchas gracias. Bueno, no sé si usted quiere hablar, profe. No, habla Sebastián. Listo. Toma la palabra, Sebastián. Bueno, algo que es importante aclarar, y es que el hecho de que las reseñas no pasen por una evaluación por pares, no quiere decir que las reseñas no sean evaluadas. Más bien lo que se quiere decir es que su evaluación es distinta, y lo que generalmente sucede con las reseñas es que se le envían todas al editor de la revista, en este caso el profesor Jorge Aurelio, para que revise si cumplen con las condiciones mínimas de publicación, si son buenas reseñas, si lo que se dice es relevante, o si en cambio es algo sobre un libro ya muy viejo, o sobre un libro que no tiene interés para nuestra comunidad, o que no está bien escrito. Entonces, la evaluación por pares es un término muy específico que se refiere a la evaluación que llevamos a cabo para los artículos, árbitros externos a la institución editora, generalmente internacionales, procesos de arbitraje que son dobles ciegos, o sea, el árbitro no sabe a quién evalúa y el evaluador no sabe quién lo está evaluando. Eso no sucede con las reseñas, pero sí sucede que el editor de las revistas siempre las revisa, las reseñas, y decide sobre su publicación. Naturalmente, ese no es un proceso ciego en absoluto. Yo creo que todas las personas que envían las reseñas a la revista saben que tienen que pasar por el veredicto del editor, y pues el editor naturalmente siempre sabe quién las está escribiendo, pero pues lo fundamental es que las reseñas cumplan con criterios mínimos de adecuación. Eso aplica también, de hecho, para las traducciones y para los diálogos, y fundamentalmente para todos los textos que se publican en la revista que no son artículos. Solo los artículos son evaluados por pares. Sí, lo que yo quería señalar es que la evaluación por pares se hace de los artículos porque los artículos tienen una serie de condiciones de publicación que hoy son muy exigentes: el manejo de la bibliografía, la manera de citar, etcétera, el orden de la exposición, la novedad, que digamos, nosotros tratamos de no publicar artículos en la revista que no digan nada nuevo, que no se trata de que digan algo novedosísimo, pero sí que aporten algo, pero hay un artículo que simplemente
repite lo que ya todos sabemos en el ámbito, pues no vale la pena publicarlo, porque digamos, eso ya no es de una revista especializada como es Ideas y Valores. Y en ese sentido, digamos, nosotros somos más amplios en la evaluación de una reseña, pero siempre hay que tener en cuenta que se trata de una revista muy seria que no puede publicar cualquier cosa. O sea, si es una reseña superficial que no dice en el fondo nada, que se nota que el autor de la reseña o no entendió el libro o ni siquiera tiene capacidad para evaluarlo, pues no, tampoco se va a publicar sin más. Eso es lo que yo quería señalar, que los criterios son distintos, criterios de evaluación son distintos, pero en ambos casos tratamos de tener siempre en cuenta que la revista tiene un nivel que tiene que respetar y que tiene que hacerse respetar, como que dice. Muchas gracias. Pero digamos, otra vez como retomando algo que ustedes decían, creo que era Sebastián el que le decía que digamos cuando las reseñas son como más, o sea, las que se están publicando como más últimamente son como de personas que ya tienen dominio del tema del libro, que ya tienen experiencia, un renombre. Eso quiere decir que, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, que somos estudiantes de pregrado, no tendríamos prioridad, por ejemplo, para publicar, o sea, ya entrarían otros criterios como si el libro es colombiano, si es reciente, pero digamos que habría como una jerarquía entre los académicos o algo así. No, en absoluto. Yo lo que quería decir más bien es que es algo que también mencionó el profesor, y es las reseñas, la elaboración yo dije la elaboración de una reseña es muy parecida a la de un diálogo, y en muchos sentidos sí, pero hay una diferencia fundamental, y es las reseñas requieren un manejo especializado del tema del libro que se está reseñando. Uno no puede simplemente leer un libro y pretender que lo va a reseñar si no está muy familiarizado con el tema, porque no es mucho lo que va a poder decir. Hay muchas razones por las que esto sucede. Por ejemplo, una de ellas es que no siempre los libros son como los artículos en cuanto a que tienen una tesis central a defender. Es algo sencillo de entender, sino que se trabajan muchas tesis, y son tesis que están entrelazadas entre sí, que tienen un trasfondo histórico o filosófico o lo que sea, y todo eso es importante conocerlo y es relevante a la hora de elaborar una reseña. Un artículo no necesariamente. Para hacer un diálogo sobre un artículo, que es claro, implica obviamente manejar un poco el tema, pero uno leyendo el artículo, si está bien escrito, uno sabe, listo, este artículo, la tesis a defender central es esta, y la desarrolla así el autor. Y uno lo que puede hacer es decir simplemente si el argumento se desarrolla bien, cuáles son las falencias en el argumento, si la tesis tiene sentido, si no. O sea, es un trabajo que precisamente por ser más sencillo, es más fácil que un estudiante de pregrado pueda hacerlo. Eso no quiere decir, obviamente, que un estudiante de pregrado no pueda escribir reseñas. Por eso digo, en un principio sí. Y nosotros no calificamos, nosotros no discriminamos, digamos, los textos que nos llegan por quién los escribió. Nosotros realmente ni siquiera creo que le prestamos mucha importancia a quién es la persona que hace los envíos. Yo creo que al menos yo nunca he revisado si estudia en el pregrado, en posgrado o en qué parte de su carrera está. Uno se entera más bien es cuando ya han sido aprobados los textos. Entonces, en principio, un estudiante de pregrado puede escribir una reseña. Lo que pasa es que muy probablemente, como no tienen el nivel de especialización sobre los temas de los libros, pues las reseñas no pueden ser muy interesantes. Mientras que para un diálogo es más fácil que un estudiante de pregrado pueda tener un manejo mayor del tema y que pueda escribir algo más interesante. Simplemente eso. De nuevo, eso no hay ningún criterio de evaluación que nosotros hagamos sobre si el estudiante es de pregrado, de posgrado, un profesor, ni nada por el estilo. Sí, nosotros no evaluamos al autor, sino al producto. O sea, lo que nosotros nos fijamos es los resultados, si el texto vale la pena o no vale la pena. Ahora, hay que tener en cuenta también otra cosa, que las reseñas también difieren de acuerdo al libro. Reseñar un libro denso, novedoso, muy profundo, no es lo mismo que reseñar un libro que está hecho más para divulgación, pero que puede ser divulgación de buen nivel, o sea, no divulgación, digamos, no un bestseller, pues, de librería ordinaria, sino, pero hay libros que son más sencillos, tienen pretensiones menos elevadas y que son muy serios y que son muy interesantes. Eso también depende, digamos, del libro, pero nosotros no discriminamos por el autor, sino por el resultado. Lo que evaluamos es que el resultado valga la pena publicarlo
merezca publicación, y eso es lo que en eso es que nos fijamos. Ay, muchas gracias, sí, me da esperanzas. También el asunto que usted dice de una buena divulgación. Claro, ay no, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En ese sentido de las diferencias que se plantean en torno a las características de los libros a reseñar, en el caso, por ejemplo, de un libro que no es de un solo autor, sino que en el que se presenta una recopilación de posturas, quizá artículos, que es el que quizá tengo en mente, eso haría como un proceso distinto en el acercamiento al libro, a la temática. ¿Sería más pertinente o menos pertinente acercarse a un libro con esas características? Bien, la pregunta, ¿me la puede precisar? La manera en la que debe abordarse un libro en el que no participa un solo autor, sino que es una recopilación de artículos en torno a una temática para llevar a cabo una reseña. Sí, entendí. Mira, en esos casos se puede, digamos, operar de diversas maneras. Primero que todo, hay que dar una visión general del libro. Quiero decir, hay que mostrarle al lector que hay varios artículos y más o menos de qué tratan. O sea, de alguna manera hay que referirse, que no puede uno referirse a un solo artículo. Si uno se refiere a un solo artículo, más bien iría a diálogos o a debates, si uno quiere discutir con un solo punto. Pero un libro, digamos, que está compuesto por varios autores, pues uno puede hacer una presentación general para que el lector sepa qué se va a encontrar. Pero no está mal que uno centre su atención en uno o dos artículos que le parecen los más interesantes, o lo que a uno personalmente le interesa más, o en los que uno se siente con más autoridad para opinar. Y entonces aprovecha para informar sobre el libro, pero centrar la atención sobre uno o dos textos que son de especial importancia para uno, o en general se consideran los más importantes del libro, porque en esos libros generalmente, pues no todos los textos son de igual nivel o de igual importancia, a veces son muy variados. Entonces, hay que dar una visión general del libro, porque para que sea una reseña y que el autor sepa qué atenerse, pero uno puede concentrar su discusión o su atención en un artículo especial, sea que pareció que era muy malo, para decir, mire, yo no sé cómo publicaron ese libro, este artículo que no tiene pie ni cabeza, cuando los otros son de un nivel muy superior, y mostrar por qué lo considera uno que es muy malo. Y eso también se puede hacer, eso me parece que sería también valioso. Si uno ve que hay un libro, que hay autores muy interesantes, hay textos muy interesantes, pero hay uno que no llega al nivel, uno, es bueno decirlo. Decirle, mire, este artículo no está en el nivel de los otros, es un nivel, y explicar por qué, pero hay que fundamentar eso. Todo eso eso es lo que yo llamo el control de calidad que debe ejercer la comunidad académica sobre la producción filosófica. O sea, una de las ventajas que tiene el consolidar una verdadera comunidad académica es que es la comunidad académica la que debe hacer el control de calidad. Decir qué es bueno, qué es excelente, qué es mediano, qué es malo, eso le toca a la comunidad. Eso no debe hacerlo ni Conciencia, ni Publinder, ni nada, sino que hacerlo nosotros. Nosotros somos los que decimos, mire, este sí, este es mejor, aquí es peor. Eso es lo que le toca a la comunidad académica. Sí, solo una cosa adicional a eso, y es como usted ya estaba sugiriendo, profe, yo creo que en esos casos de libros editados, que son varios los autores y es una sola edición, pues no vale la pena ponerse en la tarea de hacer una crítica, un comentario crítico a cada uno de los artículos. Eso es algo que no se podría hacer responsablemente en una reseña, porque un comentario crítico sí requiere un detenimiento especial, como uno tiene que detenerse con calma en un artículo para poderlo criticar justamente. Si uno se pone a decir que todos los artículos de un libro, por ejemplo, tienen falencias, intentar mostrarlas, lo único que va a lograr hacer es como dar una rápida pincelada que va a oscurecer más que aclarar sobre el libro. Sí vale la pena, en cambio, hacer cosas como lo que dice el profesor Jorge Aurelio, y es, por ejemplo, si hay un artículo que destaca por ser mejor o por ser peor, o si
hay un tema que resulta de particular interés por su novedad o lo que sea, hacer esa clase de menciones, pero no se puede perder de vista que cuando se hace reseñas de los libros, tienen que ser del libro, no puede ser solo de un artículo, porque en ese caso entonces ya estaríamos pues, hablando de algo más bien como un diálogo, que se puede hacer también, uno puede hacer un diálogo sobre un capítulo de un libro, por ejemplo, si es un artículo autocontenido, se puede hacer. Pero en esos casos hay que mantener siempre en la vista que una reseña sobre el libro. Así uno puede hacer énfasis en distintos artículos por su calidad. Muchas gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas. Eh, yo creo que quería solo aclarar un par de cosas sobre lo que viene en el taller. En primer lugar, pues la idea es que los participantes pues elijan su libro para hacer la reseña. De todas maneras, no esperamos necesariamente que la reseña tenga que ser crítica, porque pues como bien ya lo hemos comentado, requiere de un trabajo muy, muy difícil, se necesita mucho conocimiento también al respecto del tema y no necesariamente es lo que estamos buscando por dos razones. Primero, por el tiempo que tenemos, porque el tiempo que van a tener ustedes para realizar la reseña, y segundo, por, porque también es, no, la extensión que les vamos a dar es poca. Realmente estamos pensando en un límite de 1200 palabras para la reseña. Entonces no hay tanto espacio para discutir. Entonces eso es algo que pueden tener en cuenta. De todas maneras, se trata de un ejercicio que queríamos plantear en el taller, porque pues no vale la pena que hagamos el taller y ustedes nos estén escribiendo. Eh, y se me está escapando algo. No, eso es sobre todo lo que quería decir. Es muy importante que para elaborar una reseña, conocer bien el texto. Uno tiene que distinguir en filosofía en general entre lo que es leer un libro y lo que es estudiar un libro. Son dos cosas bien distintas. Uno tiene que leer muchos libros y leerlos y tomar nota y todo, pero estudiar un libro es algo muy distinto. Y un libro que se va a reseñar debería ser un libro que uno haya estudiado, es decir, que se haya tomado el trabajo de examinarlo en detalle, que se ve la articulación de las argumentaciones, las tesis que se están defendiendo, la manera como ordena el material, el propósito que tiene y cómo lo llega hasta allá. Hegel decía en alguna ocasión que un libro de filosofía necesita dos lecturas distintas. Una en que uno va del principio hasta el fin guiándose por lo que le dice el autor, dejándose llevar, por así decirlo. Pero cuando uno llega al final, hay que volverlo a leer ya a la luz del final, porque ya uno sabe para dónde va y entonces puede evaluar si el camino fue el mejor y el más correcto y si sí legalmente por ahí se llega a donde se quería llegar. Entonces, eh, evaluar un libro y hacerle una reseña implica haberlo leído con cuidado, con atención, tomando notas y volviendo a leer algunos puntos que no quedaron muy precisos, porque yo suelo decirles, eh, a veces las partes más difíciles de un libro, aquellas que uno no entiende, suelen ser las más interesantes. y donde vale la pena realmente hacer un esfuerzo, porque ahí puede ser que se encuentre realmente lo novedoso, lo interesante, lo que uno no había entendido, lo que uno no había visto. De tal manera que para hacer una reseña, hay que coger un libro que uno sea capaz de estudiarlo y reseñarlo después de haberlo estudiado. Sí, de acuerdo con eso. Eh, bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, me gustaría agradecerle al profesor Jorge Aurelio su participación y también a Sebastián, agradecerles a los dos su participación de parte de Ideas y Valores, que creo que fue muy, muy enriquecedora para todos. Eh, y,
y solo decirle a los participantes del taller, pues que empiecen a trabajar en lo que van a presentar de reseña, ahorrador de reseña, que, pues que la idea es que más o menos como en 2 semanas eso esté listo. Entonces la idea es que empiecen a trabajar desde ya para que tengamos como insumos que discutir en la sesión final. Porque la idea es que en la sesión final vamos a tomar sus textos y vamos a decir, bueno, qué están haciendo bien, qué se puede mejorar y ese tipo de cosas. Y cualquier cosa me pueden escribir a mí o a Saga. Yo les voy a dejar mi correo en el chat para que me puedan escribir si tienen dudas sobre el taller. Y con eso podríamos finalizar si nadie tiene nada más que agregar. Perfecto, muchas gracias. Y entonces nos vemos en la próxima reunión, ¿de acuerdo? Listo, sí.